Muy buenas noches, bienvenidos a Telediario Información Actual. Como ustedes saben, hemos tenido semanas que le hemos dedicado a un tema especial de investigación en el transcurso de la semana y hemos tenido entrevistas especiales. En este caso, vamos a hablar de temas para el desarrollo de nuestro país. Hemos platicado un poco del tema de seguridad y justicia, del tema de educación, pero el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, el CIEN, ha preparado una agenda para el desarrollo Guatemala 2016-2020 que toca temas tan importantes como el desarrollo económico, el desarrollo de seguridad, educación y en general cómo puede salir Guatemala adelante, por supuesto con los problemas que actualmente estamos enfrentando. Y para esto tenemos al señor Hugo Maúl y María del Carmen Aceña, que son representantes en este caso del CIEN y quienes han hecho esta investigación con sus colaboradores de esta institución. ¿En qué consiste la agenda, esta agenda para el desarrollo de Guatemala 2016-2020, que aquí tengo un resumen de esto, licenciada? Pues esta surge hace más o menos 5 años, nosotros presentamos una agenda para el país para la siguiente década y lo que hicimos fue revisar, digamos, esas propuestas y hoy lo que estamos presentando es una agenda para el desarrollo que es lo más importante que debe de ejecutarse en los próximos 4 años para desarrollar el país. Lo que nos dimos cuenta es que en los últimos años más han habido programas y proyectos asistencialistas, pero no que le han dado oportunidades de desarrollo a los guatemaltecos. Entonces, con esta propuesta, lo primero que hacemos es definir prioridades y marcar el rumbo hacia un país con más oportunidades para los guatemaltecos. Entonces, hemos incluido en el área económico, empleo, infraestructura, y también el tema del gasto público. Luego tratamos el tema social, donde realmente nos hemos especializado en el tema de salud y educación, y luego pasamos al tema de seguridad ciudadana, donde tocamos el tema desde la prevención, la policía, el sistema penitenciario y el Ministerio de la Defensa. Y por último, una propuesta de cómo modernizar la gestión del Estado, porque lo que hemos visto es que ya han pasado más de 20 años y no hemos tenido cambios sustantivos en concepto de cómo administrar el Estado y prácticamente pues la población se ha duplicado, los servicios públicos están en crisis, yo le diría que la mayoría de los servicios públicos, y si no hacemos cambios de gestión pública, difícilmente vamos a poder cambiar la calidad de los servicios que le está llegando a los guatemaltecos. Licenciado Maúl, sin embargo, el tema económico es de los más importantes para el desarrollo de todas esas prioridades que tiene nuestro país y es la preocupación porque tenemos un presupuesto que hasta el momento no ha sido financiable. ¿Qué serían los principales puntos a tocar en este presupuesto dentro de esta agenda para el desarrollo? Sí, muchísimas gracias, Elsie. Yo lo que les diría es que en esta propuesta que se habla de 8 campos, son 8 de 25 campos que el CIEN presentó hace 5 años en un plan de 12 años. Aquí estamos actualizando. Cuando se habla de gasto público hay que tener claro que ninguna política de gasto público es sostenible si no hay empleo y oportunidad para todos los guatemaltecos. En nuestro diagnóstico de empleo se demuestra que si uno quita el empleo público de la fuerza laboral formal de la que cotiza en el ICS, básicamente en Guatemala en los últimos 35 años tenemos el mismo nivel de empleo. Es decir, hoy en 2015 hay tantos guatemaltecos empleados en el sector privado, en las empresas como había en el año 85. Si tomamos ese solo indicador, queda claro que no hay política de educación que aguante, no hay política de salud que aguante, no hay política social que aguante. Se dice que en Guatemala, por ejemplo, se gasta cerca de $20 en salud por ciudadano y que en otros países se gasta 80, pero lo que no se dice es que en esos otros países se genera empleo y la gente se asegura en el seguro social. Entonces la gente trabaja, paga su seguro y tiene una provisión de salud gracias a que trabaja. Aquí nosotros, con una población económicamente activa de cerca de 6 millones de personas y cerca de 800,000 trabajadores privados, estamos realmente en un grave problema. Entonces, si usted me pregunta de gasto público, yo le diría, el gasto público no puede ser una solución si no hay más generación de empleo, más producción y por supuesto más oportunidades para todos. En el tema de empleo, ¿cómo se podría entonces fomentar el empleo y cómo podría desarrollarse una política de empleo para los guatemaltecos? ¿Hay algunas propuestas? Sí, en efecto, nosotros apostamos porque Guatemala a mediano plazo busque la industrialización del país como una opción. Nosotros
Tenemos claro que en Guatemala hay una importante economía campesina, rural, pero sabemos que a largo plazo la salida de Guatemala no va por generar mayor desarrollo en la parte agrícola de subsistencia, sino tiene que ir en la generación de mejores oportunidades de trabajo, donde se demande más capacitación, más nivel de educación y donde se pueda pagar mejor. Y lo que nos demuestra la historia que eso se logra a través de la industrialización. Y básicamente lo que estamos proponiendo nosotros es aprender de quienes lo han hecho bien. Y tenemos nosotros ejemplos que abundan en todo el mundo en donde se han generado zonas especiales para exportar, para producir. Es una industrialización en función de la exportación, aprovechando que Guatemala tiene una ventaja geográfica muy importante, acceso a los 2 mares cerca del mercado de Estados Unidos. Si logramos hacer una buena política de infraestructura, podríamos estar bien conectados con las fronteras y con los mares. Tenemos una mano de obra bastante trabajadora y productiva de bajo costo, y esto nos pudiera llevar a nosotros a buscar generar polos de desarrollo, se les dice en Guatemala, en lugares estratégicos, crear ciudades secundarias importantes cerca de los mares, para que ahí se generen estas nuevas oportunidades. Ahora, otro tema que va muy relacionado con lo que usted dice es precisamente el gasto público. ¿Cuáles serían, digamos, los principales ejes o temas a tocar en gasto público para que este realmente sea satisfactorio y ayude también a la implementación de toda esta agenda para el desarrollo? Pues nosotros lo que hemos encontrado es que en los últimos años ha aumentado el gasto, pero no necesariamente la calidad de los servicios ni los resultados. Entonces sí encontramos, por ejemplo, grandes bolsones como son los pactos colectivos del área de salud y de educación. Por ejemplo, hacíamos el cálculo en educación que son más de 2.000 millones de quetzales, con eso se hubiera podido cubrir toda la preprimaria, que hoy solo la mitad de los niños está asistiendo. Entonces, ahí es donde hay que hacer evaluaciones de si ese gasto realmente le ha beneficiado a los guatemaltecos. Nosotros no estamos en desacuerdo con los sindicatos ni con los pactos colectivos, pero sí con la conciencia de que uno no puede comprometer recursos que no hay, y mucho menos recursos por varios periodos. Otro tema es muchos programas sociales de asistencia. Tenemos un Ministerio de Desarrollo que nadie ha evaluado los programas, son más de 1.000 millones, y al final no se han dado con la frecuencia como se había dicho, no están atados a educación y salud. Y luego pues tenemos muchísima gente que fue contratada en los últimos años que no sabemos realmente qué servicio están prestando. Cuando uno ve, por ejemplo, en educación tenemos más de 50.000 maestros cuando la educación, la cobertura ha quedado prácticamente estancada. Y en el área de salud tenemos más de 40.000 empleados, de los cuales la mitad sí están bajo el reglón 011, pero hay otros que están bajo contrato. Entonces sí requiere, digamos, en materia de mejorar el gasto, auditorías, por ejemplo, de personal en los ministerios más importantes como son educación, salud y seguridad. El próximo gobierno debería hacer un censo de la población trabajadora del sector público para saber realmente cuántos son y qué hacen. Al día de hoy no existe un registro consolidado. Junto con eso hay que discutir seriamente una reforma al servicio civil, no solo para que se pueda pagar mejor, sino para que se pueda evaluar el desempeño y para que se pueda escoger en función a mérito. Además de eso, es importante también que la Contraloría General de Cuentas cumpla su función, porque no solo es tener a las personas idóneas haciendo un trabajo, sino deben ser adecuadamente fiscalizadas. Dentro de esto hablábamos el tema de educación. Para que un país pueda prosperar, el tema de educación es importante. Y Guatemala ha tenido realmente bajos estándares en los últimos años en el tema de educación. Por ejemplo, tenía aquí el tema de la preprimaria, se ha estancado en los últimos años. Esto afecta entonces a la primaria y por ende a la secundaria. Se dice más o menos una institución internacional que de 10 alumnos que terminan la primaria, aproximadamente solo 3 o 4 pueden pasar o continúan la secundaria. ¿Cómo estamos en este tema? Pues mire, nuestra propuesta o nuestro proyecto más importante es la preprimaria. O sea, lo que debiéramos de lograr los guatemaltecos en los próximos 4 años es que todos los niños entre 5 y 6 años estén en la escuela.
Ahora, ¿eso qué significa? Significa hacer una proyección del número de aulas que se requieren, de los maestros que hay que contratar y de los programas culturales hacia los padres y madres de familia para que desde muy pequeños los niños puedan asistir a la escuela. Y luego ir mejorando la eficiencia interna de la primaria, porque en la primaria todos los niños van. El problema es que no están aprendiendo. Entonces tenemos que apoyar a los maestros, ponernos metas por aula, por escuela. Si este año solo ganaron 10 el examen de matemáticas, pues el año entrante que ganen 15, por ejemplo. Ahora metas a nivel de aula, a nivel de escuela, para mejorar la eficiencia del Ministerio de Educación en la primaria. Y luego en la secundaria, pues nuestra propuesta es hacer un programa de becas para que la gente que tenga talento y las ganas de estudiar lo pueda hacer. Hoy solo el que tiene los recursos puede estudiar la secundaria. Y obviamente esto atarlo al empleo. Por ejemplo, ¿por qué no hacer un programa masivo de educación corta de unos 8 o 9 meses para call centers? ¿Qué significa eso? Un currículum sencillo donde usted aprende cierto tipo de valores, de cultura, cierto lenguaje, inglés y matemáticas. Y usted en 9 meses tiene cursos, gente graduándose con empleo. O sea, como carreras más técnicas, podríamos decir. Sí, más adaptadas al empleo. Estamos en el siglo XXI. Mire, con lo que podemos hacer informática, una de las propuestas que tenemos es la licitación de la 4G para poder realmente llevar internet a todas las aulas. En 4 años podríamos pensar en que cada niño puede tener su tablet. O sea, hay que soñar, pero realistamente, y se puede hacer, pero no más gasto superficial, no más gasto en favor de un partido político. Tenemos que ser eficientes, ¿verdad? Y ya para finalizar, quiere decir entonces, por lo que nos ha dicho la licenciada María del Carmen Aceña, que sí hay oportunidad en Guatemala en estos 4 años para salir adelante, licenciado Maúl. Definitivamente Guatemala tiene gravísimos problemas, pero sí con mano firme, con una decisión y sobre todo con un norte claro se pueden reformar las cosas y se pueden lograr victorias importantes en cada uno de estos campos: empleo, seguridad, educación, gestión pública, gasto público. Eso sí, el nuevo gobierno tendrá grandes retos y muy probablemente en estos últimos meses vayamos a ver problemas que no habíamos visto hace 6, que les tocará recibirlos como una papa caliente, pero otros gobiernos han pasado por esto y han logrado, al menos en finanzas públicas, salir adelante, pero lo importante es saber a dónde se va. Si no se sabe a dónde se va y se quiere quedar bien con todo el mundo, y sobre todo si no se tiene una idea clara de la integralidad del desarrollo, es receta para el fracaso. Así es. Queremos agradecer al licenciado Hugo Maúl, a la licenciada María del Carmen Aceña del CIEN por haber estado con nosotros con esta agenda para el desarrollo de Guatemala 2016-2020. En estos momentos está saliendo en sus pantallas la dirección en internet donde usted también puede leerla, puede analizarla y de alguna manera también socializarla con sus allegados. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Telediario y a ustedes, amigos, por habernos acompañado.